Hola, soy el profesor Salva y vamos a explicar este circuito electrónico que nos han mandado. El objetivo es hallar la resistencia R1, R2 y regular este potenciómetro de tal forma que a través de esta circuitería electrónica podamos controlar a esta motobomba. Esta motobomba va a permitir ingresar el nivel del líquido en un depósito y debemos de regular con este circuito ese nivel entre 4 y 5 metros. Para lo cual nos dicen que tenemos, en este caso, un transductor que simplemente cuando el líquido esté a 4 metros nos va a dar un voltaje de 8 voltios. Cuando el nivel del líquido en el tanque llegue a los 5 metros nos va a dar 10 voltios. Abajo tenemos una válvula que nos va a permitir sacar ese líquido. Entonces, como podemos ver, el voltaje de entrada o el voltaje de este transductor es la entrada a nuestra circuitería V sub E. Y este valor, cuando aumenta, podemos ver que su nivel o el nivel del líquido comienza a aumentar, es decir, la altura del líquido aumenta. De la misma forma, si el nivel del líquido comienza a bajar, podemos ver que también ese voltaje baja. Por lo tanto, el voltaje va a estar subiendo o bajando dependiendo del nivel del líquido, si sube o baja. Y este es el valor que va a ingresar a nuestro circuito. De tal forma de que podemos ver de que este amplificador, un amplificador operacional LM741, tiene retroalimentación positiva. ¿Qué significa eso? Al no haber retroalimentación negativa, este amplificador operacional va a funcionar como un comparador. De tal forma que este punto de aquí, vamos a denominarlo voltaje X, va a tener solamente dos valores, dependiendo de si el voltaje E es mayor al voltaje en este punto. Vamos a considerar, por ejemplo, que este sea V sub I. Este valor V sub I es igual a este punto. Entonces, como sabemos que este amplificador operacional no tiene retroalimentación negativa, va a funcionar como un comparador, que significa que si el voltaje V sub E es mayor a V sub I, predomina la entrada inversora. Por lo tanto, el valor de V sub X va a estar saturado a negativo. Y si el voltaje V sub E está por debajo del valor V sub I, el valor de V sub X va a predominar a saturado a positivo. En otras palabras, usando un op-amp 741, si es que el valor de V sub E es mayor a V sub I, el valor de V sub X tomará aproximadamente 11.1 voltios. ¿Y por qué 11.1 voltios y no más 12? Por la razón de que este amplificador siempre tiene una caída de tensión. Si nosotros queremos usar amplificadores operacionales que cuando saturen, nos saturen cercano a su alimentación, tendremos que usar amplificadores rail to rail. No es el caso. Entonces, entendiendo eso, ahora vamos a esta parte del circuito. Esto no es nada menos que un emisor, un seguidor emisivo, ¿no? Un seguidor de voltaje, mejor dicho. Entonces, si nosotros regulamos este potenciómetro de tal forma que acá nos da un valor V sub Z, como este es un seguidor, en este punto vamos a tener V sub Z. Vamos a calcular V sub I porque vemos de que dependiendo de si este voltaje V sub E es mayor o menor a V sub I, nosotros vamos a tener una saturación aquí, a positivo o a negativo. Entonces, vamos a calcularlo. Sabemos que la corriente que pasa por la resistencia 1 es la misma que pasa por la resistencia 2.
Entonces B sub X menos B sub I entre R1 es igual a la corriente que pasa por la resistencia 2, que sería B sub I menos B sub Z entre R2. De ahí vamos a despejar B sub I. B sub X entre R1 menos B sub I entre R1 es igual a B sub I entre R2 menos B sub Z entre R2. Tenemos entonces que B sub I vamos a despejar B sub I, acá tenemos 1 entre R1 más 1 entre R2 vendría a ser igual, pasamos esto de aquí, B sub X entre R1 más B sub Z entre R2. De aquí podemos concluir que B sub I es igual a R2 de Bx más R1 de Bz entre R1 más R2. Esta es la expresión para el voltaje en este punto. Ahora, vamos a explicar esta parte. Vamos a tomar una comprensión para que lo entiendan. Si estamos considerando que B sub E es mayor o fuese mayor que B sub I, es decir, si este voltaje es mayor a BI, predomina la entrada inversora. Por lo tanto, el valor de P sub X a la salida del amplificador operacional bajo esta condición tendría que ser menos 11.1 voltios. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que este 741 no es un amplificador rail to rail y por lo tanto siempre hay una caída, nunca va a llegar a los menos 12 voltios. Hay una caída aproximadamente de un 10%. Ahora, vamos a considerar una notación. Menos 11.1 voltios lo consideramos de esta forma. V de X saturado, este op-amp a negativo. ¿Correcto? Entonces, eso es bajo la condición de que este voltaje de entrada es mayor a B sub I. La otra condición es que si el voltaje de entrada fuese menor a B sub I, ¿qué se va a cumplir? Muy fácil. Si este valor es menor a este predomina. La no inversora predomina, por lo tanto este satura, este valor de B sub X, va a llevarse a más 11.1 voltios aproximadamente, y vamos a considerar una notación. En vez de colocar 11.1 voltios, vamos a considerar B sub X más. Para nosotros, este B sub X más se refiere al valor que toma este punto cuando este op-amp ha saturado a positivo. Podemos observar entonces de que el valor de B sub X solamente puede tomar dos, o bien más 11.1 voltios o menos 11.1 voltios. Y por lo tanto, el valor de B sub I solamente toma dos valores. Entonces, vamos a calcular esos dos valores que puede tomar B sub I. Acá tenemos la ecuación de B sub I. Entonces vamos a considerar que B sub I más es la notación que yo le estoy dando cuando el amplificador está saturado a positivo. Entonces B sub I saturado a positivo va a ser igual R2
por B sub X saturado a positivo, porque esa es la condición, más R1 por BZ entre R1 más R2. Y esto se cumple, obviamente, en esta condición. De la misma forma, el otro valor es cuando B sub I menos, es cuando el amplificador operacional 741 está saturado a negativo. Y esto va a ser igual a R2, B sub X saturado a negativo, más R1 por BZ entre R1 más R2. Ya tenemos estos dos puntos. Entonces, ahora vamos a hacer un gráfico que nos va a permitir entender mejor cómo nosotros vamos a controlar esta motobomba. Imagínense, vamos a borrar esto. Imagínense este gráfico, en donde acá tengo voltaje de entrada, aquí tengo el B sub X, que es la salida de nuestro amplificador operacional, y vamos a considerar lo siguiente. Nosotros sabemos que nuestro amplificador operacional está funcionando como comparador. Y si funciona como un comparador, sabemos que o está saturado a positivo o negativo. Entonces, vamos a dar una suposición. Si es que está saturado a positivo, significa que el valor que va a tomar B sub X es el valor de B sub X es B sub X saturado a positivo, es decir, los más 11.1 voltios. Pero en ese momento que él está saturado a positivo, el valor de B sub I es B sub I saturado a positivo. Por ende, este valor es B sub I saturado a positivo. Vamos a colocarlo aquí. B sub I saturado a positivo. Estamos en ese caso. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si el valor de B sub E está por debajo de este valor B sub I? Si el valor de B sub E es menor al valor de B sub I, entonces estamos diciendo que el valor de Bx está saturado a positivo. Lo graficamos. Y siempre va a ser así. Siempre este amplificador va a estar saturado a positivo si es que este valor de acá es menor que el de acá. En la gráfica lo podemos observar. Mientras B sub E es menor a B sub I saturado a positivo, estamos que B sub X toma los valores de 11.1 voltios positivos. Pero ¿qué pasa si llegamos a este punto y lo pasamos? Es decir, ¿qué pasa si B sub E supera al valor de B sub I saturado a positivo? En ese momento, el amplificador operacional, ¿qué es lo que hace? El amplificador satura a negativo, a menos 11.1 voltios. Por lo tanto, este valor ya no es B sub I positivo, sino es B sub I cuando saturó a negativo. Y este valor es lo mismo. En la gráfica se representa de esta forma. Ahí están los B sub X saturado a negativo. Es decir, ha habido un cambio, como lo pueden ver. Entonces, ahora, ¿qué pasa con estos valores de B sub E? En ese momento que saturó a negativo, el valor de B sub I se hizo B sub I a negativo.
Ahora estamos en este punto. Este tomó B sub I en negativo. Y hemos considerado que cuando B sub E supere a B sub I, B sub X está saturado a negativo. Y eso es lo que se está dando. Aquí B sub E es superior a B sub I. Por lo tanto, los valores están saturados a negativo. Y esto va a permanecer hasta que este valor caiga por debajo de B sub I, en donde ahora, en ese punto, como lo podemos ver acá, se vuelve al estado de saturación positiva. Es decir, que si él va cayendo por debajo de este valor, en ese instante, ahora el transistor, el amplificador operacional, satura de nuevo a positivo y este vuelve a tomar su valor en positivo. Y por lo tanto él vuelve a tomar positivo. Entonces, como ustedes pueden observar, acá se da este ciclo. Este ciclo es el considerado el ciclo de la histéresis. Este circuito es el comparado con histéresis. Si lo llevamos esto traducido acá, ¿qué significa? Significa lo siguiente. Esta motobomba, como pueden ver, va a ser controlado por esta circuitería. Tenemos un relé. La motobomba funciona a 220 voltios a 60 Hz. Cuando nosotros excitamos al relé, su contacto cierra y prende la motobomba. Cuando dejamos de excitar al relé, se va a aperturar el contacto y se apaga la motobomba. Para poder prender la motobomba, tenemos que polarizar este transistor. Y eso lo vamos a lograr cuando en este punto, este amplificador operacional sature a positivo, porque le va a llegar el nivel de 11.1 voltios aproximadamente y me va a polarizar el transistor y va a pasar la corriente que excite a la bobina y cierra el contacto. Pero si este amplificador operacional satura negativo, aquí este transistor va a estar en corte y por ende no se excita el relé de la bobina, o del relé, en sí no se excita la bobina del relé y se apertura ese contacto y el motor se apaga. Entonces aquí, lo traducimos aquí. Si nosotros vemos el voltaje de entrada, vamos a considerar de que el nivel del líquido comienza a subir. Si el nivel del líquido comienza a subir, el B sub E comienza a subir. ¿Y eso qué significa? Si el nivel del líquido sube, significa que la motobomba está prendida, ¿correcto? Y la motobomba está prendida cuando este amplificador operacional está saturado positivo. Significa entonces de que si nosotros comenzamos a aumentar el valor de B sub E, es porque en este ciclo la motobomba está en ON prendido. ¿Y qué significa que comience a aumentar este valor de B sub E? Significa que el nivel del líquido va a ir aumentando y aumentando. Aumenta el nivel del líquido a medida que el valor de B sub E aumenta, la motobomba en esto está en ON, está prendido, hasta un momento en donde se llega a un punto de inflexión que coincide con 5 metros. Cuando el nivel del líquido llega a 5 metros, la motobomba tiene que apagarse. Y aquí lo traducimos. Se apaga la motobomba. Entra en un valor de off. Acá la motobomba se prende y acá se apagó en off. Acá está en off. Apagado. Ahora, si está apagada la motobomba y abrimos naturalmente la válvula, el nivel del líquido va a bajar. Si el nivel del líquido baja, ¿qué pasa con el voltaje B? Tiende a bajar. Si el voltaje tiende a bajar, entonces ahora vamos en esta dirección.
¿Cómo está la motobomba? Apagada. Acá la motobomba está en off. En off, apagado. Y va a seguir apagada la motobomba. Va a seguir apagada ¿hasta dónde? Hasta que llegue a este punto de inflexión. Y en este punto de inflexión, ¿qué significa? Que está a 4 metros y por lo tanto aquí vuelve a prenderse. Tiene que prenderse acá. De apagado se vuelve a prender. Y el ciclo se repite. Si prende, el líquido aumenta y cuando llega a 5 metros la motobomba se apaga. Cuando llega a 4 la motobomba se prende. Este ciclo que vemos y de retorno, que cambia en estos puntos de inflexión, es lo que denominamos el ciclo de histéresis. Entonces, estos valores B sub i a negativo y B sub i a positivo vendrían a ser los niveles de 8 y 10 voltios para que controlemos el nivel del líquido entre 4 a 5 metros. Entonces, este valor de B sub i realmente viene a ser 8 voltios, mientras este valor viene a ser los 10 voltios. Lo importante que tenemos que entender en este ciclo, que va así y que regresa así, es que este ancho, que se denomina ancho de histéresis, nuestra motobomba no va a cambiar de estado. Si pueden observar, cuando nosotros comenzamos con la motobomba y el líquido sube e ingresamos a este ancho entre estos dos valores, si la motobomba estaba prendida, va a mantenerse prendido y no va a apagarse, siempre va a estar prendida, no cambia de estado, solamente cambia de estado cuando pasa este valor. Y cuando regresa, porque el nivel está bajando, de la misma forma, al ingresar a esta banda, ingresa apagado, va a bajar el nivel y siempre va a estar apagado. Y en este punto de inflexión cambia a prendido. ¿Qué es lo que concluimos? Que el estado de la motobomba, que puede ser prendido o apagado, no va a cambiar en este ancho, que se denomina ancho de histéresis, se mantiene. Se mantiene prendido si es que el líquido comienza a subir y entra en esta zona, y se mantienen apagados cuando el líquido comienza a bajar y obviamente llega hasta los 4 metros hasta volver a prenderse. Bueno, como ya sabemos que estos valores son 8 y 10 voltios, vamos a reemplazarlos en las ecuaciones. De tal forma que con eso tendríamos que hallar R1, R2 y el B sub Z, que nos va a permitir regular este potenciómetro. Entonces, en un ciclo de histéresis hemos dicho que es importante el ancho de la histéresis y aparte el valor medio. El valor medio. Bueno, el ancho de la histéresis lo tenemos, ¿no? El ancho de la histéresis en ese caso, vamos a calcularlo, viene a ser simplemente la diferencia de B sub i saturado a positivo menos B sub i saturado a negativo. Vamos a calcularlo acá. Si restamos este valor menos este valor, vamos a tener el ancho de la histéresis. Abajo nos va a quedar R1 más R2. Y vamos a restar esto menos esto. Si se dan cuenta, R1BZ, R1BZ se van a cancelar. Y nos va a quedar R2 por el voltaje Bx saturado a positivo menos R2 por el voltaje de Bx saturado a negativo. Pero acá podemos simplemente concluir algo muy fácil, que el ancho de la histéresis es lo siguiente. Nosotros sabemos de que B sub x saturado a positivo, que es nuestra convención, es obviamente más 11.1 voltios. Que B sub x saturado a negativo es menos 11.1 voltios. Por lo tanto, sabemos que B sub x saturado a positivo es igual a menos B sub x saturado a negativo. Si reemplazamos esto acá,
tenemos que el ancho de la histéresis vendría a ser 2 veces R2 por el valor de B sub X saturado a positivo entre R1 más R2. Esto es el ancho de ese ciclo de histéresis. Ahora, vamos a calcular el valor medio. Bueno, el valor medio simplemente viene a ser la semisuma de estos dos. Entonces el valor medio vendría a ser simplemente el más el, y observamos de que R2BX saturado positivo y R2BX saturado negativo se cancelarían y nos quedaría simplemente, al sumar, sumamos 2R1BZ entre R1 más R2, pero dividido entre 2, porque estamos calculando el más el entre 2, es el valor medio, el más el entre 2. Entonces, el más el es 2R1Z, abajo R1 más R2, pero entre 2. Se cancelan y deducimos que este valor medio nos sale simplemente R1 B sub Z entre R1 más R2. Ahí está. Entonces, hemos concluido simplemente que este circuito corresponde, se relacionan sus valores de resistencia, si este voltaje de referencia, con este ancho de histéresis y con este valor medio. Como nosotros queremos controlar niveles de 4 a 5 metros y nos están diciendo que este transductor da 8 voltios a 4 metros y 10 voltios a 5 metros, 8 voltios es VI negativo, 10 voltios es VI positivo, entonces simplemente lo que tenemos que es reemplazar valores para poder obtener R1, R2 y el voltaje V sub Z. Vamos a borrar esto y vamos a seguir. ¿Cuánto vale el ancho? 10 menos 8, 2. El ancho vale 2 voltios. Y ese ancho es igual a 2 veces R2 del voltaje saturado a positivo entre R1 más R2. Vamos a operar esto. Operando esto, nos queda entonces que 1 es igual a B sub X saturado a positivo, es 11.1 voltios aproximadamente, y acá nos quedaría R1 entre R2 más 1. Si pasamos a dividir obviamente R2 acá, vamos a operar esto de tal forma que podemos ver que R1 entre R2 nos saldría 10.1, una primera ecuación. Ahora, vamos a la siguiente. ¿Cuál es el valor medio? Bueno, si tenemos 10 voltios, tenemos 8 voltios, el valor medio es 9. Reemplacemos. El valor medio es 9. Ahora, vamos a calcular el valor medio. Si tenemos 8 voltios y 10 voltios, el valor medio es 9 voltios. Vamos a reemplazar en la ecuación. 9 voltios es el valor medio. Esto es R1BZ entre R1 más R2. O lo mismo, B sub Z entre 1 más R2 entre R1. Por lo tanto, el voltaje B sub Z es 9 veces 1 más R2 entre R1. Ecuación 2.
Como tenemos la relación R1 entre R2, lo reemplazamos aquí y el valor de B sub Z, vamos a usar la calculadora, nos va a salir, vamos a reemplazar 1 más, R2 es la inversa, 10.1, y nos saldría 9.89. El valor de B sub Z reemplazando sale 9.89 voltios. Bueno, ya tenemos este voltaje de referencia. Por lo tanto, para poder colocar el potenciómetro, lo único que tenemos que hacer es colocar nuestro multímetro y comenzar a regular el potenciómetro hasta que en el multímetro obtengamos 9.89 voltios. Y así vamos, en este caso, a centrar ese multímetro, este potenciómetro. Ahora, R1 entre R2 es 10.1, entonces le vamos a dar valores. Si R2 fuese 10 kΩ, R1 nos va a salir 101 kΩ. Ya tenemos la resistencia R1 y tenemos la resistencia R2. Esta resistencia también es comercial, la podemos encontrar debido a que son 10K y 101K, la corriente que va a pasar por acá es miliamperios y por lo tanto con resistencias de 1/4 de watt más que suficientes. Bueno, ya que hemos obtenido R2, hemos obtenido R1 y hemos obtenido ya el valor B sub Z, que es el voltaje de referencia, que son 9.89 voltios, con lo cual nos va a permitir obviamente regular este potenciómetro. Hemos prácticamente terminado el problema. Vamos a seguir, vamos a borrar. Por lo tanto, ahora lo que faltaría es simplemente, para culminar, explicar esta parte del circuito, que es al fin y al cabo la que nos va a permitir prender la bomba y apagarla. Ok. Empecemos. Todos vemos y es obvio de que cuando acá está saturado a positivo, este transistor va a conducir y por ende la bobina se excita y cierra el contacto del relé. De la misma forma, cuando este está saturado a negativo, este entra en corte. Pero vamos a explicar un poco el circuito. ¿Para qué está este diodo? Bueno, este diodo simplemente es para proteger a este transistor. ¿Y por qué? Porque como al fin y al cabo este relé viene a ser una bobina, y la bobina, cuando está en circuitos de conmutación, como es este caso, que este transistor está en corte y está activo saturado, esta bobina va a generar pulsos de voltaje, picos de voltaje. Y si es que no colocamos el transistor, esos picos de voltaje van a dañar al transistor. Entonces, esto de aquí se utiliza para proteger al transistor. ¿Para qué está este diodo? Que también es el 1L4148 si lo desean, que es un diodo de conmutación rápida que puede soportar valores de voltaje inverso altos. Este diodo acá está para proteger también este transistor, pero cuando se da polarización inversa. Y eso va a darse cuando este entre en saturación negativa, en menos 11.1 voltios, lo que causaría una corriente así que salga entre por lo menos 12 voltios a tierra, y acá generará una polarización inversa. Y esa polarización inversa, si no estuviese este diodo, puede malograr el transistor. Si colocamos el diodo, simplemente lo fijamos a 0.7 inverso y lo protegemos. Bueno, eso con respecto a los diodos. Vamos a ver, esta era una motobomba de 220 voltios a 60 Hz, que simplemente se cierra el contacto y se va a prender o apagar. Vamos ahora a analizar esta parte para ver la corriente que le va a llegar en este caso al transistor, y eso es rápido.
vamos a considerar acá los 4K y acá tenemos 2K a tierra, este diodo, y por ende acá tenemos nuestro transistor. Acá está llegando los 11.1 voltios. Queremos ver entonces cuál es la corriente de base. Cuando está polarizado a positivo 11.1 voltios, este diodo no va a conducir, lo podemos retirar, nos quedaría este circuito. Acá sabemos de que para que se polarice debe llegar 0.7 voltios, por lo tanto acá en este punto habría 0.7 voltios. Acá pasa una corriente y acá pasaría una corriente. Calculando los valores, la corriente que pasa acá, 11.1 menos 0.7, nos da 2.6 miliamperios. 2.6 miliamperios. Y acá nos daría 7 unos 0.35 miliamperios. Por lo tanto, esta corriente de base va a ser simplemente la diferencia, 2.6 menos 0.35, unos 2.25 miliamperios. Esta es la corriente de base que le está llegando a este transistor, el 2N2222, un transistor muy común, y que si vemos el datasheet de este transistor, nos da una ganancia de corriente aproximadamente de 50. Siempre el fabricante da valores mínimos y máximos. El valor mínimo de este más o menos es 50. Entonces, nosotros vamos a considerar, vamos a analizar si este transistor estuviese saturado. Entonces, si el 2N2222A estuviese saturado, entonces el voltaje que caería entre colector y emisor, en ese caso, vamos a considerarlo, acá está, a los 12 voltios, entonces, si él estuviese saturado, vamos al datasheet y el fabricante nos dice de que cuando él esté saturado, el valor colector emisor es 0.3 voltios. El relé, al fin y al cabo, tiene una resistencia que nos dicen que son 200 ohms. Por lo tanto, podemos concluir que si este estuviese saturado, nosotros vamos a ver si está saturado o no lo está, o está en zona activa. Tenemos que verlo. Si estuviese saturado bajo esa premisa, acá caen 0.3 voltios, por lo tanto la corriente que pasaría por el relé sería simplemente los 12 voltios menos los 0.3 voltios dividido entre la resistencia del relé, que son 200 ohms, lo que nos da un valor de 58.5 miliamperios aproximadamente. Eso, si es que estuviese saturado, nosotros no sabemos, estamos analizando. Si estuviese saturado, tendría que tener una corriente en el colector de 58.5 miliamperios. Ahora, si esto estuviese en su zona activa y pasasen los 2.25 miliamperios,
el beta, la ganancia de este transistor, según datasheet como mínimo, sería 50. Eso es como mínimo. Entonces podríamos concluir de que la corriente del colector aproximadamente, si estuviese en zona activa, sería beta veces su corriente de base. Esta corriente mínima sería 50 veces el valor de 2.25 miliamperios. Por lo tanto, podemos decir que la corriente mínima, en ese caso, sería aproximadamente ¿cuánto? Aproximadamente nos sale unos 112.5 miliamperios. ¿Qué concluimos? Que este transistor tiene que estar saturado, porque en saturación el valor máximo de corriente son 58.5 miliamperios. Jamás este transistor va a llegar a esto. Deducimos entonces que este transistor bajo esta condición está saturado. Por lo tanto, cuando llega a los 11.1 voltios, satura. Cuando está en menos 11.1 voltios, está en corte. ¿Y por qué nos interesa que esté saturado? Muy fácil, pues. Si está saturado, le va a llegar casi los 12 voltios, porque acá hay una caída de 0.3 según el fabricante, según el datasheet. Le va a llegar la mayor tensión, en este caso a la bobina del relé. Y por ende, va a cerrar más fácil el contacto para alimentar al otro. Bueno, eso sería pues este circuito. ¿Qué podríamos decir? Algo adicional. Este comparador con histéresis también es el disparador inversor Schmitt, también se le denomina de esa forma. Y con eso pues hemos concluido el análisis de este circuito. Muchas gracias.